La primera es la frecuencia portadora. La segunda es la frecuencia de tratamiento. Y la tercera es la frecuencia de no acomodación. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ponen interferenciales, ponen frecuencia de tratamiento o AMF. De no acomodación como MF. En los equipos Chattanooga, ¿quién usa equipos Chattanooga? Nadie. Ok. Los equipos Chattanooga va a decir frecuencia 1 y frecuencia 2. En los demás equipos va a decir AMF y, no, perdón, aquí es MF, no, espectro, EF, espectro de frecuencia. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Muy bien. La frecuencia portadora es la frecuencia en miles. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 o 10000 Hz. ¿Sí? Esa es la frecuencia portadora. ¿Y qué me sirve esta frecuencia portadora? ¿Para qué sirve la frecuencia portadora? Acordémonos que la impedancia de la piel se rompe a mayor sea la frecuencia. ¿Sí? Por eso una microondas o una onda corta o una radiofrecuencia no se siente, o sea, se siente calor, pero no se siente la corriente cuando está pasando, porque utiliza frecuencias muy altas. Pero si yo pongo una corriente diadinámica, el paciente siente el malestar de la corriente o una travel. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque son de baja frecuencia. A mayor frecuencia, que es la frecuencia portadora, que es la alta frecuencia, o sea, la frecuencia más alta, a mayor sea la frecuencia, menos problemas tengo para pasar la corriente. ¿Y por qué se llama corriente portadora? Porque esta frecuencia va a meter una baja frecuencia. Ejemplo. Yo vengo para El Salvador, ¿sí? Y yo tengo que pasar, vengo en mi carro, y yo tengo que pasar, les traigo, no sé, un regalo a todos ustedes, pero si paso por la aduana, en la frontera, me van a cobrar un montón de plata. No me van a dejar pasar porque les traigo regalos a todos ustedes. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿quién sería ese? Ese sería mi baja frecuencia, el AMF y el espectro. Entonces, si yo quiero pasar aquí, voy a tener una resistencia para poder pasar la frontera, o sea, poder pasar la piel. Pero me acuerdo que la otra vez que vine hice amistad con una persona en la aduana y le digo, mira, era un policía, y le digo, mira, me puede ayudar. ¿Me puede ayudar a qué? A pasar los regalos que le traigo a todos ustedes. ¿Sí? Y lo llamo y le digo, mira, usted que tiene más facilidad para cruzar la frontera, usted me podría meter esta cajita que le traigo regalos a los amigos de El Salvador. Y él me dice, claro que sí. Entonces pasamos la cajita al carro de la policía, ¿sí? Y el carro de la policía pasa por la frontera. Y llega al otro lado de la frontera y me dice, tome, aquí está su caja. Eso es lo que hace la mediana frecuencia. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace la mediana frecuencia? Romper la resistencia que forma la piel a la baja frecuencia para poder meterla adentro, bien profundo, y producir el efecto fisiológico que estoy buscando. Ese es el simple trabajo de la mediana frecuencia. Romper la impedancia para poder meter una baja frecuencia
que es la que va a producir el efecto fisiológico que yo quiero. Ahora sí voy a hablar en español. Uno se queda así como, ¿me entienden o no me entienden? ¿Sí? Es que tú me lo ves así como, ¿qué dijo? Voy a contar la historia de un amigo argentino que vino a Costa Rica a dar una charla. Es argentino, pero de la zona de Córdoba. Y hablan así, rapidísimo, y no se les entiende nada. Y llevaba como la mitad de la charla. Y cuando dice, se queda viendo a todo el mundo con la cara que ustedes tienen, dice, che, si no entienden algo, levante la mano. Y todo el mundo dice, ¿qué dijo? Así los veo en este momento, como vi en ese momento los compañeros, como que no entendieron nada de lo que dije. ¿Sí entendieron? ¿Para qué es la mediana frecuencia? Para romper. Muy bien, eso es lo que este señor hizo. Agarró las corrientes de miles, ¿verdad? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, y se dio cuenta que a partir de los 3000 hercios ya empieza a meter analgesia. Y que entre mayor sea el número que está aquí, más profundo puede meter esa analgesia. Entonces, ustedes se van a preguntar por qué estas corrientes interferenciales vienen de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hasta 10000. Ya saben, a mayor miles, más profundo. Entonces, ustedes tienen que trabajar un músculo profundo, una articulación, van a trabajar en mayores miles. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Si ocupan llegar a nervios, 8000, 9000, 10000. Para eso es eso. ¿Ok? Cuando damos interferenciales van a entenderlo mejor. Pero yo quería que me entendieran esta parte, porque lo que utilizó fue esto. ¿Para qué? Para poder meter una corriente de baja frecuencia. Y lo que él descubrió, que esta corriente de baja frecuencia tiene que ser mayor de 50 Hz para que sea analgésica en procesos agudos. ¿Sí? De 50 para arriba. ¿Ok? 50, 75, 100, 150, 200. Si nos vamos a lo que decía Hudson, decía que a mayor frecuencia, mayor es la analgesia. Entonces, si ustedes tienen un problema, no van a utilizar 50, van a utilizar 100 o 150. ¿Sí? ¿De qué? De AMF. Pero ¿para qué me sirve el efecto de... ya di la respuesta. ¿Para qué me sirve el EF, el espectro de frecuencia? Para eliminar el efecto de acomodación, que esa es la gran ventaja que tienen las corrientes interferenciales. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esto es que yo escojo una corriente de 5000 Hz, que esto es la media frecuencia. Esto era corriente portadora, el carro de la policía, ¿sí? Y después viene el paquete fisiológico. Entonces yo tengo 5000 Hz, el paciente tiene un dolor moderado, entonces digo, ok, tiene un dolor más o menos, voy a ponerle 100 de AMF y 200 de espectro de frecuencia. ¿Y qué es esto? Lo que va a hacer es simplemente ir de 100, pongámoslo al revés, 200 de espectro de frecuencia y 100 de AMF. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ir de 100 a 200, baja 100, sube a 200, baja 100, sube a 200, baja 100. Lo que va a hacer es combinar o variar la frecuencia. ¿Para qué? Para que no se acomode. Y no estar subiéndole la intensidad porque el paciente ya no siente, sino que lo que hace es variar frecuencia, ¿sí? Y no hay efecto de acomodación. ¿Sí me logran captar eso? Entonces, vuelvo a repetir, ya me metí en la mediana frecuencia, pero no importa. Los miles es la terapia, la corriente portadora. ¿Y qué va a aportar? Una baja frecuencia, que va a ser la de tratamiento, y la otra, la de no acomodación. ¿Ok? Eso es simplemente mediana frecuencia.
interferenciales. ¿Ok? Así de fácil. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Lulis? Que todas las corrientes por encima de 50 Hz son corrientes analgésicas. Pero que a mayor sea la frecuencia, más analgésica es. ¿Estamos? Entonces, las corrientes diadinámicas que tenía una ADF, ¿cuánta frecuencia tiene? Aquí está, ¿verdad? 100. Y una MF, 50. O sea, las dinámicas sirven. Y una LP, ¿cómo era la LP? Era una F más una MF. O sea, ¿cuánto tiene? 150. Por eso las LP son las más analgésicas de las diadinámicas. ¿Por qué? Porque tienen 150 Hz. ¿Y qué dice? Que a mayor frecuencia, más analgésica. ¿Ok? ¿Sí vamos entendiendo? Sí. Bien, bien, bien. Muy bien. Entonces ya tenemos otra teoría. Ya nos explican. Ya no es que el profe dice, no. Ya los científicos demostraron por qué y cómo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces hacemos una pausa. Aquí rapidito. Altas, intensidades bajas. ¿Sí? Ya claro. Frecuencias por encima de 50 Hz. Menos de 50 Hz no son analgésicas en dolor agudo. ¿Ok? Las corrientes interferenciales son las mejores para el dolor agudo. Y entre más alta la frecuencia de las corrientes portadoras, de las interferenciales, más profundo puedo llegar. ¿Queda claro? Y que el espectro de la frecuencia es simplemente para que no se acomode y no tenga que estar incrementando la intensidad. ¿Sí? Dolor agudo. Vamos. Cierra el capítulo. Dolor crónico. ¿Sí? El dolor crónico tiene otra forma de trabajar, otra forma de tratamiento. El dolor crónico, según Sloan y Erickson, dice que se trabaja mejor con liberación de endorfinas. ¿Sí? ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo logro estimular más la liberación de endorfinas? Dice que ellos asumen que el dolor crónico, el sistema de endorfinas disminuye su actividad o el consumo de endorfinas que se libera aumenta. Lo que antes les expliqué de las personas con fibromialgia. ¿Sí? O consumen demasiadas endorfinas o no producen la cantidad necesaria. O sea, producen lo necesario, pero el consumo es mayor que lo que se produce. O tienen un problema de producción de endorfinas, serotonina y todos los neurotransmisores que producen bienestar y analgesia. ¿Estamos? Entonces, ellos dicen que el dolor crónico se da por esa causa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Establecen que el uso del TENS, que se emite en trenes de impulso de frecuencia baja, ojo, dolor agudo, frecuencias, dolor crónico, frecuencias, dolor agudo, amplitud o intensidad, dolor crónico, amplitud o intensidad elevada. Lo contrario. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque normalmente utilizamos lo mismo para lo mismo. Y es completamente lo contrario. ¿Ok? Estimula el sistema nervioso central, con lo cual se produce liberación de opiáceos endógenos, los cuales tienen efecto analgésico. ¿Sí? Liberación de endorfinas solo se produce cuando se estimula con una frecuencia en trenes de impulso BURTS de 2 a 5 Hz. Vean lo bajo que es esta frecuencia. De 2 a 5 Hz.
La frecuencia base se establece en 100 pulsos por segundo para así tener un mínimo de 7 impulsos por cada tren. ¿Se acuerda que el burst era que estaba la corriente, una pausa? Viene la corriente, una pausa. Y que cada vez que venía corriente era como trenes de impulso. Así así le decimos nosotros. ¿Ok? Para provocar la liberación de endorfinas, la amplitud de la corriente debe incrementarse hasta conseguir contracciones musculares locales, visibles e intensas, sin poder llegar al dolor. O sea, tiene que verse la contracción, pero no puede doler. Porque si duele, ya me pasé a la fibra C. ¿Estamos? Entonces, es esa corriente que usted, tac, 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 pausa, tac, 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 pausa. Pero que hay movimiento, pero el paciente no siente dolor. ¿Sí? Completamente lo contrario a las fibras de grueso calibre, o sea, cuando el dolor es agudo. ¿Por qué? Porque apenas necesito estimular esas fibras gruesas, no necesito contraer las partes musculares. ¿Ok? Sí, queda esa división hecha de verdad de sensación. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que para trabajar el dolor crónico necesito frecuencias bajas e intensidades altas. ¿Sí? ¿Solo con el TENS? No. Con cualquier corriente que pueda trabajar con frecuencias bajas. Tengo únicamente una interferencial, entonces ¿qué hago? Bajo la frecuencia a 3000, porque acuérdense que era 3000 la analgésica, y en lugar de poner más de 50, ¿qué hago? Pongo de 2 en el AMF y 5 en el espectro. ¿Sí? Y ya estoy trabajando para dolor crónico. ¿Cuánto dice aquí? 2 a 5. 2 en el AMF y 5 en el espectro de frecuencia. De 2 a 5. Entonces la corriente va a ir de 2 a 5, de 5 a 2. De 2 a 5, de 5 a 2. De 2 a 5, de 5 a 2. ¿Estoy dentro del espectro? Sí. Nada más que en lugar de un TENS, estoy trabajando con una interferencial. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, una Travert me sirve para el dolor crónico. ¿Sí o no? No o sí. ¿Cuánta es la frecuencia de Travert? De 50. 143 Hz. ¿Sí? 143 Hz. ¿Me sirve para el dolor crónico? No. ¿Por qué? Porque 148 me sirve para dolor agudo. ¿Qué? ¿Estamos? Para el dolor crónico necesito frecuencias bajas. De 2 a 5, de 2 a 10, digamos. Y para el dolor agudo, frecuencias altas. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Teoría de Shatto y Schmidt. Siguen las teorías. Por eso les dije que ocupamos entender todo para poder entender lo que seguía. Ellos afirman que la estimulación de los nervios tipo 2 y 3 provocan una depresión posexcitatoria de la actividad autosimpática. Ay, bonito, ¿verdad? Suena eso. Estimulación de los nervios tipo 2 y 3 provocan una depresión posexcitatoria de la actividad autosimpática. Establecen además que es importante prevenir la estimulación de las fibras tipo 4, ya que, ¿quién era 4? C, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya que los trastornos donde existe excesiva actividad del sistema nervioso simpático, lo importante es estimular las fibras nerviosas de tipo 2 y tipo 3. Tipo 2 a beta, tipo 3 a delta. Muy bien. ¿Qué pasa aquí?
No sé si ustedes han visto